Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Círculo Friki. Volvemos al rol y lo hacemos con una de las últimas novedades de Devir, Tinta. En este juego de rol nos ponemos en la piel de unos personajes que acaban de morir y nosotros realmente encarnaremos a sus espíritus que, después de la muerte del personaje, llegan a una especie de purgatorio llamado Tinta y tienen el objetivo principal de huir de este purgatorio para llegar al más allá antes de acabar formando parte de esta tinta para siempre. Vamos a verlo con detalle. Pues vamos allá. Como vemos en el índice, este libro está dividido en 5 capítulos principales: la tinta, cómo jugar, viajes, otras criaturas y tablas de referencia. Vamos a ver qué nos encontramos en cada uno de estos capítulos. Este es un capítulo de presentación donde nos explica que se trata de un juego de rol cooperativo de 1 a 6 jugadores más un director de juego. En este juego todos los personajes empiezan como espíritus que quieren escapar de este purgatorio o limbo llamado Tinta. El director de juego creará campañas que en este juego se llaman viajes y que podrán estar tanto orientadas al combate intenso contra hordas de espíritus fantasmales o más bien orientadas pues a hacer un viaje reflexivo de descubrimiento y curación, o incluso hacer una mezcla entre ambas cosas, ¿vale? Esto como os apetezca. Una cosa poco típica que incluye este juego es que los jugadores obtienen beneficios poderosos y permanentes cuando mueren ante un enemigo. Esto hace que sea un juego donde los jugadores podrán disfrutar corriendo riesgos, probando nuevas habilidades y enfrentándose a los seres más peligrosos del más allá. Otro detalle chulo es que hemos dicho que somos espíritus que queremos escapar de esta tinta, pero estos espíritus podemos hacer que sean de personajes que hemos utilizado y que han muerto en otras campañas de otros juegos. Así que, por ejemplo, puedes ponerte tranquilamente en la piel del espíritu de ese enano guerrero que murió en la última campaña que jugaste de Dragones y Mazmorras, o lo que te dé la gana. Elegir a un personaje que ya habías llevado en otro juego, en otras campañas, pues puede hacer más fácil pues el desarrollo de la personalidad y del trasfondo del personaje. Así que a mí personalmente me parece un toque genial, pero tampoco hay ningún problema en que, por ejemplo, pues no tengas un personaje que haya muerto o no quieras y decidas empezar aquí con un personaje de cero. Tampoco sería un problema. También nos explica que aquí el personaje de cada jugador está formado por dos partes, dos mitades. Una parte que sería el espíritu y la otra que sería la sombra. El espíritu viene a ser la personalidad y recuerdos del personaje. Puede hablar, puede actuar, puede tomar decisiones meditadas, pero en cambio su sombra es una especie de compañero que siempre está con el espíritu, pero es una criatura oscura, un conjunto de emociones desembocadas ligadas a la muerte del personaje, la muerte que tuvo ese personaje y que hizo que se convirtiera pues en espíritu. Entonces esta sombra, que se mueve más por instinto, digamos, pues toma el control de las acciones del espíritu siempre que éste se ve amenazado. Eso sí, siempre están unidas, ¿vale? Si el espíritu se mueve, la sombra se mueve con él. Simplemente son dos partes de este mismo personaje. El espíritu del jugador básicamente lo que busca es escapar de la tinta y alcanzar el más allá, que representa, digamos, la oportunidad de pasar de este limbo a la siguiente parte de su otra vida. Además, todo espíritu atrapado en la tinta tiene una carga que lo retiene ahí y que necesita recordar, ya que descubrir y terminar aceptando esta carga es el objetivo principal de los jugadores, porque sin ello no podrán escapar de la tinta. Si un espíritu puede aceptar su carga y encontrar una baliza de paso, esto ya veremos lo que es, pero viene a ser una especie de desgarro en el tejido de la tinta, pues habiendo resuelto su carga, por decirlo así, y habiendo encontrado esta baliza, es cuando podrá avanzar al más allá, escapando de la tinta y, digamos, por decirlo así, pasándose el juego, ¿no? O sea, superando pues su objetivo principal y terminando la aventura. Por lo tanto, no se trata de arreglar el pasado de ese personaje, ni de afectar al reino de los vivos. Aquí no vamos a estar en el reino de los vivos, sino que se trata simplemente de eso, de encontrar una resolución y un cierre a lo que hemos dejado atrás para poder seguir avanzando. Esto no será nada fácil porque la tinta es un lugar peligroso, está asentado sobre un mar de aguas negras, tóxicas, y si pasamos mucho tiempo allí, pues corremos el riesgo de que nuestros espíritus se descompongan y pasen a formar parte de estas aguas oscuras. Y esta es más o menos la presentación del juego, y luego aquí pues nos habla de las típicas herramientas de seguridad para evitar que nadie pueda tener una mala experiencia en la sesión de juego, y también aquí nos habla pues de la típica notación que se utiliza, ¿vale? Es una notación muy sencilla, muy clara, lo típico, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 1 de 6, pues se refiere a un dado de 6 caras, o aquí, por ejemplo, 3 de 6 más 3, pues querría decir 3 dados de 6 caras, y al resultado le sumamos 3, ¿vale? O sea, es una notación súper sencilla y súper clara. Luego esta parte de aquí ya la comentaré después, porque son unas tiendas de elixires donde conseguir adquirir elixires que nos servirán en las aventuras, y estas tiendas pues están por aquí, por el libro, en varias páginas, pues hay tiendas de estas sueltas,
notas para que sepamos que, bueno, que hay esas tiendas y que podemos utilizarlas para ponerlas ahí en la aventura y que los personajes puedan adquirir esos elixires que serán de ayuda y que luego explicaremos. Y ya pasaríamos al capítulo 2, donde se entra de lleno a explicar cómo se juega. Aquí nos explicará cómo crear nuestra ficha de personaje. La hoja de personaje se puede descargar de la web de Devir, ¿vale? Ya dejaré el enlace en la descripción del vídeo, como siempre. Y para crear un personaje, pues básicamente hay que crear primero su espíritu y después su sombra. Para crear el espíritu, pues aquí ya nos pone los pasos que tenemos que hacer para crear este espíritu, pues elegirle un nombre, determinar cuánto recuerda sobre su vida anterior, ya que tenemos ciertos recuerdos, pero no lo recordamos todo. También tenemos que determinar la carga del espíritu, es decir, hemos comentado pues que hay algo, una carga que lo retiene en la tinta. Entonces, su objetivo principal es resolver esta carga, hacer las paces con esta carga para poder avanzar y pasar al más allá. Pues aquí podemos inventar la carga que queramos o podemos utilizar una de las tablas que hay al final del libro, que están en el capítulo 5 allí con todas las tablas. Aquí la verdad es que este capítulo 5 está lleno de tablas para poder generar de todo. Pues aquí pues una de las tablas es esta de cargas, donde pues lanzaríamos un dado de 6 caras y nos da opciones de posibles cargas que pueda tener nuestro espíritu. Aún así no hay problema en inventártela y poner lo que te dé la gana, siempre que el director de juego esté de acuerdo. Y por último, elegir 3 habilidades de su vida anterior que retiene como espíritu. Es decir, nosotros cuando, digamos, el personaje ha muerto, ahora somos espíritus, no podemos hacer todo lo que hacía nuestro personaje, pero sí que podemos elegir 3 habilidades que recordamos y que aún mantenemos. Y para esto pues también podemos inventárnoslas, siempre que el director de juego esté de acuerdo, o pasar a las tablas del capítulo 5, donde también tenemos una tabla pues para habilidades, lanzar un dado y ver qué nos aparece. Que serían estas tablas de aquí, de habilidades, pues ya te dice, pues haz una tirada para saber si se trata de una habilidad mental o física. En caso de que sea mental, pues haces otra tirada y te dice pues algunas opciones. Si es física, pues otra tirada y también te dice algunas opciones. Y bueno, aquí tenéis todas estas tablas muy útiles. Ya veréis que durante todo el libro, pues para lo que sea se hace referencia a esas tablas para facilitar el trabajo. Y ahora ya pues podríamos pasar a crear la sombra, que también hay que seguir una serie de pasos. Primero, elegir la causa de tu muerte. Las sombras nacen por el trauma de la muerte, por lo tanto es importante determinar cómo murió este personaje, cuál fue la causa de su muerte, y eso pues también tenemos la tabla. Ahora ya, bueno, ya no las enseño más, luego cuando veamos el capítulo 5 ya veremos que está todo lleno de tablas, pues tenemos esa tabla, o podemos inventarnos una. Luego elegirle una forma. Las sombras tienen 6 tipos de formas diferentes que pueden tener y cada una de estas formas pues tiene acceso a diferentes poderes, a diferentes estadísticas básicas y bueno, por aquí tenemos las 6 formas que pueden coger estas sombras, estas 6, y más adelante, pues ahora lo veremos, pero tenemos cada una de estas formas explicadas que implican, ¿no?, un poco de texto, sus habilidades básicas, y bueno, está todo muy bien explicado. Y una vez elegida la sombra, pues toca determinar los poderes iniciales. Los poderes iniciales básicamente son los que te otorga esa forma de sombra, pero a partir de ahí veremos que podemos obtener nuevos poderes gracias a lo que es la evolución, ¿vale? Que esto es algo que explicaremos luego, pero es la forma que tiene este juego de que los personajes suban de nivel. Y por último te dice determinar la resistencia, la defensa y el daño iniciales, que esto también te lo determina tu propia sombra, ¿vale? Aquí cuando vemos las tablas, pues aquí ya nos dice que si hemos cogido esta sombra, pues tenemos esta resistencia básica, esta defensa básica, este daño básico y, bueno, nuestro poder inicial que hemos comentado, ¿vale? Pues estos son los atributos con los que empezaría nuestra sombra. Y con esto ya quedaría definido el personaje, y ahora aquí nos cuenta que como somos espíritus, da igual que en la vida anterior fuéramos pues un gran guerrero o que fuéramos un viejo sabio, no importa. Una vez nos convertimos en espíritus, todos estamos hechos de la misma materia plateada y tenemos unas características físicas y mentales muy similares, ¿vale? Entonces son cosas que tiene pues el morir y dejar el cuerpo atrás. Una vez has muerto, ese cuerpo tan lo que sea que tenías, pues ya no lo tienes. Y ahora eres básicamente un espíritu, como todos los demás. También nos dice que no necesitamos ni comer, ni beber, ni dormir, ¿vale? Al final, bueno, estamos muertos, ¿no? Pero sí que nos puede venir bien, pues, descansar en las balizas, porque ya veremos que, bueno, ya veremos que esto nos ayudará a subir de nivel después de morir, esto luego lo explicaremos, y disfrutar, pues, de un buen elixir, esas tiendas de elixires que hemos dicho, pues si conseguimos elixires, estos elixires nos darán unas ventajas y nos vendrá bien, pues, de vez en cuando, pues, bebernos uno. Y acaba esto pues con algunos detalles más sobre las sombras, sobre el aspecto, sobre los tipos, las características, es lo que nos cuenta un poco aquí, hasta llegar aquí donde ya entramos en cada una de estas formas en concreto. Vale, entonces esta parte pues la muestro así, ¿vale? Las diferentes sombras que tenemos aquí,
sus características, esto ya lo hemos visto. Y pasamos aquí, que ya sería a la parte del conflicto. Aquí básicamente nos habla de los tipos de conflictos que hay en el juego. Básicamente los espíritus pues tienen esa carga que deben resolver y eso les genera un conflicto emocional interno, ¿vale? Esto por un lado, pero aparte de esto también nos habla de que hay otros dos tipos de conflicto. Uno que se llama el conflicto social y ambiental y el otro que se llama conflicto violento. Un conflicto social o ambiental suele ser un conflicto que se puede resolver sin combate, ¿vale? O sea, se puede resolver hablando, se puede resolver, digamos que lo puede hacer el espíritu, esta parte racional de nuestro personaje, y puede ser cualquier cosa que implique un riesgo de fracaso, pero no algo violento, como podría ser escalar, regatear con alguien que esté vendiendo algo, o cosas por el estilo, ¿vale? Donde no hay violencia, pero sí puede ser que falles, ¿no? Pues ese es un conflicto social y ambiental. Esto básicamente pues requiere una tirada de habilidad, con 2 dados de 6 caras, ¿vale? El sistema de juego es muy sencillo, con estos dados de 6 caras, pues tú lanzarías los 2 dados de 6 caras y el resultado, aquí habría que sumarle una cosa que se llama karma, que también explicaré luego, pero básicamente el karma lo que te da es algo positivo o negativo en función de si tu karma es positivo o negativo, y entonces esta tirada, con este karma que luego explicaremos, pues debe igualar o superar la dificultad indicada por el director de juego, que suele ser 7, ¿vale? Esto suele estar fijado, pero el director podría considerar que deba ser superior a 7, ya que es una tarea particularmente desafiante, o podría considerar que fuera un poco más baja de 7 porque fuera una tarea realmente sencilla. Aparte de esto, si alguna de esas habilidades que tiene el espíritu fuera aplicable a esa tarea, pues aún podríamos sumarle 2 al resultado final. Tiene más sentido que lo consiga más fácilmente si tiene una habilidad que se lo permite. Esto ha sido lo que es el conflicto social y ambiental, y luego tenemos lo que sería el conflicto violento. Este conflicto violento se resuelve mediante un combate y es donde la sombra toma el control, ¿vale? Aquí, digamos, aquí ya hemos llegado a un punto donde hay que combatir, y aquí es cuando la sombra ve que el espíritu está en peligro y decide tomar el control. El espíritu se queda un poco ahí al margen y la sombra es la que se encarga de resolver el combate. Aquí es importante tener en cuenta que la sombra no es algo racional como puede ser el espíritu, que puede hablar, puede pensar, puede hacer, bueno, como si fuera una persona, digamos, ¿no? Pero la sombra, en cambio, él no se comunica, solo se comunica con su propio espíritu. Es decir, si estamos en un combate donde hay varios personajes que van a combatir y todos pues combaten con sus sombras, entonces representa que sus sombras entre ellas no se van a comunicar. Así que si hacéis un combate de este tipo, pues tenéis que intentar evitar hacer planes entre vosotros, ¿vale? Porque las sombras no se hablan entre ellas, así que cada uno tiene que tomar sus decisiones un poco así de forma independiente. Vale, ¿y cómo se resuelve un combate? Pues aquí nos viene explicado los pasos que hay que seguir para resolver uno de estos conflictos, ¿vale? Uno de estos combates. Pues básicamente el combate se resuelve en asaltos, y en cada asalto se debe resolver todos estos pasos, ¿vale? O sea, haremos un primer asalto donde haremos todo esto. Cuando acabe, pues si no ha acabado el combate, pues pasaremos a un segundo asalto donde volveremos a hacer todo esto. ¿Y qué se hace en cada asalto? Pues primero de todo, como hemos dicho que las sombras no se comunican entre ellas, pues los jugadores piensan de manera silenciosa y confidencial, sin comunicarse con el resto, las acciones que hará su sombra. Pueden, por ejemplo, pues anotarlo en un papel, y al mismo tiempo el director de juego hace lo mismo, pero con los enemigos. Los enemigos, pues él también pues anota pues lo que sea que vayan a hacer los enemigos. Una vez todo el mundo lo tiene claro, pues revelamos todos al mismo tiempo nuestras acciones, y es el momento de elegir un objetivo para sus acciones, ¿vale? Cada personaje pues coge y dice, vale, pues mis acciones van a este objetivo, tal, a este objetivo, y así todos, ¿vale? Si por algún caso tú pensabas que la cosa iba de una manera y al final va de otra, y tu acción no tiene un objetivo al que elegir, ¿vale? No tienes un objetivo que puedes elegir para hacer esa acción que has elegido, pues entonces tu acción falla directamente. Y seguidamente pues se resuelven las acciones que se puedan aplicar, y esto representa que ocurre todo de manera simultánea. Después de resolver estas acciones, pues se mira a ver si alguna sombra o algún enemigo tiene la resistencia 0, que en ese caso quedaría inconsciente, ¿vale? Hemos visto que las sombras, uno de sus atributos sería la resistencia, pues si llega a 0, queda inconsciente. Y para acabar, pues el director del juego puede mover a los enemigos, veremos que también se pueden mover, y por último, los jugadores pueden mover a sus sombras. Y así es como se haría pues un asalto normal, y pasaríamos al siguiente asalto y se desarrollaría pues de la misma manera. Hemos hablado de esto del karma que se suma o se resta a la tirada, pero bien, ¿qué es? Pues eso
lo tenéis explicado en la siguiente página, aquí en la sección de karma, donde nos dice pues eso, que el karma puede ser positivo o negativo, o sea, tu personaje puede tener el karma positivo o el karma negativo. Empezamos siempre con karma positivo, pero el director de juego puede variar el karma de un personaje según las acciones que haga, las decisiones que tome, ¿vale? O sea, este karma no siempre es positivo, a veces pasa a negativo, pero puedes conseguir volverlo a pasar a positivo y cosas por el estilo. Los enemigos, por su parte, pues también tienen un karma que los jugadores podrán pasar a negativo utilizando maldiciones, ¿vale? Pero los dos usan el mismo sistema, hacen sus tiradas y suman o restan en función de si su karma es positivo o negativo. Entonces, cualquier cosa que necesite aplicarle el karma, ya sea pues una acción, sea unos poderes, lo que sea que implique una tirada de karma, pues básicamente se cogerá un dado de karma, que recomiendan usar un dado de un color diferente para saber que es un dado de karma y los otros pues son los otros dados, los típicos, ¿vale? Entonces, con la tirada de karma, tú lanzas el dado y el resultado del dado lo sumas o lo restas a tu resultado de tu tirada normal en función de si tu karma es positivo o negativo. Si es positivo, pues sumas el resultado a tu tirada, y si es negativo, pues a tu tirada le restas lo que haya salido en el dado de karma. En estos asaltos hemos visto que debemos anotar la acción que va a hacer nuestra sombra, pero claro, ¿qué acciones podemos hacer? Pues aquí nos viene una lista de todas las acciones que podemos elegir hacer en cada uno de los asaltos. Vale, veamos cada una de estas acciones. Ataque básico, esto básicamente es lanzar 2 dados de 6 y sumar o restar un dado de karma, ¿vale? En función de si tu karma es positivo o negativo, y si el resultado supera la defensa del enemigo, pues le infliges daño. ¿Qué daño? Pues tu daño básico de la sombra. Imaginaos que es esta sombra, pues aquí tiene un daño básico que implica esto de aquí, pues haríamos esto, ¿vale? Aquí dice, pues tira un dado de 6, aplica no sé qué, esto ya lo explicaremos luego, pues eso, cada una según el tipo de sombra que sea. Otra cosa que podemos hacer es usar un poder, que básicamente es usar un poder de tu sombra, ¿vale? Tu sombra ya hemos visto que tiene poderes, inicialmente pues tenemos un poder inicial, que podemos utilizarlo, y a medida que evolucionemos, a medida que subamos de nivel, tendremos más poderes para poder usar en estas acciones. Otra acción sería aplicar un maleficio, que esto, como hemos comentado antes, básicamente consiste en hacer que tu enemigo pase a tener karma negativo. Le aplicas una maldición y a partir de ese momento, pues el enemigo, cuando tire el dado de karma, deberá restar el resultado. Y la última sería escudo, que esto es que la sombra, digamos, quiere protegerse y lo que hace es ponerse detrás del espíritu. Entonces el espíritu no tiene resistencia, el espíritu no recibe daño, por decirlo así, pero el hecho de que la sombra se ponga detrás del espíritu lo que hace es protegerse, de manera que si recibe un ataque, pues como está detrás del espíritu, ese ataque le hace la mitad de daño, ¿vale? Es una forma de gastar nuestra acción en simplemente protegernos. No le haremos nada a los enemigos, pero sí que nos protegemos a nosotros mismos para reducir a la mitad el daño que nos vayan a hacer. Además, mientras se está aplicando este escudo, el espíritu por su parte puede beberse un elixir, ¿vale? Que esto ya veremos para qué sirven, pero le dará un beneficio, y eso se puede hacer en este momento, en el momento de aplicar esta acción. Y por último, aquí nos acaba diciendo una cosa muy importante, es que una vez iniciado un combate, las sombras nunca se retiran voluntariamente, ¿vale? Están cegadas en el combate, y da igual que las cosas pinten mal, da igual que parezca que no tenemos nada que hacer, que la sombra va a ir hasta el final, sea cual sea el final. Pero bueno, ya veremos que eso es bueno, porque al final, mira, si morimos, pues mejoraremos. Y luego nos hablan un poco más en detalle del daño. Por defecto, pues un ataque causa ese daño físico que hemos visto, pero también hay habilidades que permiten realizar ataques de estatus. Hay cinco tipos de estatus, que es ardiente, gélido, tóxico, horrendo y sónico. Y estos ataques, digamos, provocan que el objetivo sufra un estado, que esos estados pues van en función del tipo de ataque, ¿no? O sea, por ejemplo, el ardiente, pues lo que provoca es quemadura, el gélido provoca escalofrío, el tóxico provoca envenenamiento, el horrendo provoca terror, y el sónico provoca flaqueza. Esto es lo que aquí en la tabla, antes he dicho, bueno, esto ya lo veremos luego, ¿vale? Pues cuando haces tu daño básico, pues haces un daño de 6 aquí, por ejemplo, y aplicas, pues, flaqueza, ¿vale? Y aquí, pues, este envenenamiento, este quemadura, cada uno de estos tipos de daño de estatus. Entonces, cada vez que aplicamos esto, es como que le ponemos una marca de ese tipo de daño, ¿no? Entonces, un enemigo puede acumular hasta 10 marcas de estado de cada uno de los tipos. Y aquí, pues, nos dice qué provoca cada uno de esos tipos en función de la cantidad de marcas que tenga el enemigo acumulada. Básicamente, quemadura, escalofrío y envenenamiento
provocan daño adicional. Entonces, básicamente, aparte del daño que hagamos con el ataque, si tiene alguna de estas marcas, pues miramos cómo le afecta esa cantidad de marcas. Imaginaos que, yo que sé, que tiene marcas de gélido. ¿Cuántas marcas? Pues que tiene 3. Pues como tiene menos de 5, pues el daño se multiplica por 2. Pero es que si tuviera de 5 a 9 marcas, el daño se multiplicaría por 3. Y si tuviera 10 marcas de escalofrío, que es el máximo, pues el daño se multiplicaría por 4. Y aquí pues lo mismo, ¿no? 1 de daño, 3 de daño, 5 de daño. El envenenamiento también provoca daño adicional, ¿vale? 1 por cada marca que tenga, así que estos 3 tipos de daño de estado lo que hace es incrementar el daño que ya haces además. Por su parte, el terror lo que provoca es que el enemigo quede desconcentrado, ¿vale? Y esto lo que hace es que pueda fallar sus tiradas, es decir, si tiene marcas de terror pero tiene menos de 7, pues los 1 se convierten en fallos. En cambio, si tiene de 7 a 10 marcas de terror, pues tanto el 1 como el 2 se convierten en fallos. Así que esto no provoca daño al enemigo, pero sí que hace que sus ataques puedan fallar pues más fácilmente. Eso sí, los dados de karma no se utilizan para mirar estos fallos, ¿vale? Cuando lanza el enemigo, solo se miran los dados que no son de karma. Si hay un 1, un 2 o según lo que toque, pues habrá fallado. Y por último tenemos la flaqueza, que esta es un poco diferente porque ni hace daño, ni provoca que queden desconcentrados, sino lo que hace es reducirles su defensa. Por cada marca de flaqueza que tenga, pues tendrá 1 menos de defensa. Y además de eso, también por cada marca de flaqueza que tenga, sus ataques y habilidades infligen 2 menos de daño. Luego nos habla del movimiento. Hemos visto que en un asalto, pues al final, digamos, tanto los enemigos pueden moverse, según como quiera el director de juego, como los jugadores pueden también moverse por diferentes zonas. Y aquí están explicadas esas zonas. Hay 4 zonas, básicamente, corta, media, larga y distante. Y aquí pues nos dice eso, que la corta es básicamente estar a una distancia donde los espíritus pueden tocarse entre ellos. La distancia media pues es un poco más grande que la distancia corta, pero aún así son zonas donde aún las sombras pueden atacarse entre ellas, ¿vale? A distancia media pueden atacarse, que serían unos 15 metros. Luego tenemos la distancia larga, que la distancia larga es donde, digamos que tú ves la presencia de la otra sombra o del enemigo, o sea, las sombras se pueden ver entre ellas, aunque no pueden llegar a atacarse, simplemente se detectan. Y esto sería entre 15 y 90 metros. Y finalmente tenemos la zona distante, que ya es una distancia mayor a la habilidad de sentir que tienen las sombras. Por lo tanto, las sombras no detectan nada a esta distancia, aunque podría ser que los espíritus pudieran llegar a detectar alguna cosa. Entonces, durante el combate, los personajes pueden moverse por estas zonas, pero, claro, estos movimientos no son instantáneos, no son gratis, sino que requieren de un coste, que el coste básicamente es que si queremos movernos de corta a media, el coste será de un asalto. Si queremos movernos de media a larga, pues el coste serán de 2 asaltos. Y si queremos movernos de larga a distante, ahí pues hacen falta 3 asaltos. Recordad que el espíritu y la sombra siempre van juntos y por lo tanto se mueven juntos, ¿no? Lo que pasa que es cierto que los espíritus tienen la posibilidad de moverse inmediatamente, instantáneamente, entre zonas corta y media. Pero nunca más allá, ¿vale? No pueden dejar al espíritu atrás. Siempre tienen que ir con él. Tienen este movimiento libre entre corta y media, pero a partir de ahí, digamos, siempre tienen que ir juntos. Luego también nos habla de la cobertura. En los combates podemos intentar ocultarnos para evitar daño, y nos explica pues que hay coberturas parciales, que recibimos la mitad de daño, como podría ser el propio espíritu, ¿no? O sea, te escondes detrás del espíritu y te hace la mitad de daño, y luego hay otras coberturas totales que implicarían que no te afectaría el daño para nada. Entonces, según la zona de combate, podrías llegar a encontrarte sitios donde cubrirte. Y luego también nos habla de la curación, ¿vale? Esta parte está por aquí. Ya hemos dicho que el espíritu en realidad no recibe daños por los ataques, un espíritu no tiene resistencia y puede aguantar lo que le echen sin problemas, ¿vale? Pero en cambio, la sombra sí que tiene una resistencia y que hemos visto que cuando llega a 0, pues queda inconsciente. Si están inconscientes y recuperan un solo punto de resistencia, vuelven en sí, automáticamente, ¿vale? O sea, pasar de 0 a 1 ya es volver en sí. Para esto, para curarle este punto de vida, para hacerlo volver en sí, fuera de combate, otro espíritu, digamos, consciente puede efectuar lo que se llama imposición de manos a este que está inconsciente. Al hacer esto, pues elimina todos sus efectos de estatus que pueda tener el espíritu y le hace recuperar un punto de resistencia, de forma que lo hace volver en sí. Y la parte interesante, digamos, es que si nadie puede aplicar la imposición de manos, o si todos los espíritus, por ejemplo, están inconscientes porque han perdido, pues aquí no pueden recobrar la conciencia y por lo tanto las sombras se disipan por completo, dejando atrás todo lo que tuvieran, ¿vale? El equipo que tuvieran pues se queda ahí en ese sitio, pero ellos no es el final, ¿vale? Ellos, tanto el espíritu como la sombra,
despiertan en una baliza, que luego explicaremos un poco qué es esto de la baliza, y además de despertar en la baliza, obtienen 2 esquirlas, que también explicaremos lo que es, pero básicamente las balizas son como una especie de puntos de guardado, donde vas allí y vuelves a empezar ahí, y las esquirlas nos servirán para subir de nivel, ¿vale? Entonces, el hecho de que nos maten es bueno porque podremos subir de nivel. Vamos a ver esto un poquito más. Aquí tenemos el tema de las balizas, son desgarros en el tejido de la tinta, ya lo hemos comentado, y los espíritus, pues cuando interactúan con ellas, las activan y reponen toda su resistencia, toda la resistencia de su sombra, eliminan cualquier estado que tengan y recargan cualquier habilidad que tuvieran agotada. Si tuvieran alguna habilidad que ya estaba agotada, pues ahí la recargan. Entonces tú, estando vivo, interactúas con una baliza, haces todo esto, súper bien, te has curado tal y cual, y sigues la aventura. Entonces, por lo que sea, morís, ¿vale? Pues en el momento de morir, volvéis a la última baliza con la que habéis interactuado. Si era esta, pues volvéis aquí. Eso sí, tened en cuenta que si una baliza, por lo que sea, es tocada por estas aguas oscuras de la tinta, se repara. Con lo cual puede ser que muráis y esta baliza ya esté reparada y no podáis volver aquí. Entonces volveríais a la penúltima baliza con la que hubierais interactuado, si es que no está reparada. Y si no, pues a la antepenúltima. Iríamos haciendo así, y a las malas, si todas las balizas estuvieran reparadas, volveríais al inicio. Y esto de morir, entre comillas, porque bueno, realmente ya estamos muertos, ¿no? Pero tiene esta ventaja que hemos dicho, que nos permite mejorar al personaje con esto que se llama evolucionar. Y esto se hace gastando esquirlas, estas esquirlas que precisamente nos dan cuando morimos. Así que morir tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, nos dan esquirlas, volvemos a una baliza y podemos evolucionar. Estas esquirlas no solo se obtienen al morir, sino que también durante el viaje puedes irlas obteniendo. Entonces, una vez despiertas en una baliza porque te han matado, pues ahí puedes usar todas tus esquirlas, todas las que quieras, digamos, que tengas, para evolucionar tanto al espíritu como a la sombra o a los dos. Los beneficios que obtengas en esta evolución son permanentes, eso ya no te lo quita nadie por más veces que mueras, eso ya se queda ahí. Y si te sobran esquirlas, porque dices, mira, yo he evolucionado con esto y me sobra una esquirla, por lo que sea, pues te la guardas y tampoco la pierdes, ¿vale? Sigues jugando y cuando mueras, pues ya tienes esa esquirla de más y, bueno, eso te ayudará pues a ir aún mejorando más y mejorando. La cuestión es que la única manera de evolucionar es morir, ¿vale? Si no morimos, no evolucionamos, no mejoramos. Por lo tanto, morir es algo, digamos que necesario. Hay que morir sí o sí, porque es que si no, no evolucionas y no vas a poder enfrentarte a las subidas de nivel de monstruos, que veremos que hay una serie de criaturas que la última, digamos, es muy poderosa y tal, y pues tienes que llegar ahí bien para poder ganar la aventura. Pero ojo, hemos dicho que solo puedes evolucionar si mueres, pero no puedes provocar tu propia muerte, no puedes decir, pues me tiro por un barranco, me muero y así. No, porque si intentas morir expresamente, tu sombra te lo va a impedir, ¿vale? O sea, es algo que no puede pasar. Tienes que morir realmente pues en combate. Y entonces todo ese tema de la evolución, con las balizas y tal, pues se explica aquí, y como siempre, luego veremos el capítulo 5, que está lleno de tablas, y ahí pues hay las tablas de qué podemos conseguir con estas evoluciones. Después nos habla de las divisas, otra de las cosas que tiene el juego. Digamos que en Tinta los espíritus comercian con varias divisas, pero las universales serían las esquirlas, lo que vienen a ser... Las esquirlas son como fragmentos de almas perdidas, que como hemos visto, una vez las obtienes no las pierdes, ¿vale? Solo las gastas para evolucionar, y además alguna de estas esquirlas, cuando las tocas, desbloquean recuerdos del espíritu, que eso también te ayuda a avanzar, ¿no? en la aventura, y tal vez a recordar cosas que te ayuden a intentar solucionar tu carga. Y luego, aparte de esta divisa universal, también tenemos las monedas, que eso también es muy interesante, porque las monedas suelen usarse pues para comprar cosas como serían equipo, elixires o travesías marítimas, que ya veremos que nos moveremos por este mar de aguas negras. Y aquí ahora pues nos habla de el equipo, ¿vale? Estos objetos que pueden usar los espíritus para obtener habilidades y poderes, y que la sombra no puede tener equipos, pero sí que se beneficia de los que pueda tener su espíritu. Como siempre, en el capítulo 5 pues hay una lista con todos los posibles equipos que podemos comprar con estas monedas y sus beneficios. Aunque si eres el editor de juego siempre puedes inventarte nuevos objetos, esto siempre, bueno, la libertad siempre es máxima, ¿no? Y esto es esas cosas que hemos dicho, que cuando mueres, sí que es verdad que esto lo pierdes, ¿vale? Los equipos que tengas, si tú mueres, se quedan ahí, no se transportan contigo a la baliza. Eso sí, si después sales de la baliza y vuelves al mismo sitio, podrías recuperar tu equipo que estaría ahí en el suelo, al no ser que haya pasado alguien por allí y se lo haya llevado. Luego también nos habla de los elixires. Estos elixires pues son unos mejunjes que otorgan también habilidades y poderes a los espíritus, aunque cuanto más potente es el elixir, más probable es que tenga algún tipo de efecto secundario no deseado. Eso sí, los beneficios que te dan los elixires, en el momento que mueres, se pierden, eso sí que se pierde. Y como siempre, pues en el capítulo 5 pues hay una lista de elixires que podemos adquirir y los que se puede inventar el director de juego.
Y como comentaba antes, de aquella tienda, ¿vale? Estas tiendas de elixires que podemos usar y que están repartidas por el libro, ¿vale? Hay unas cuantas, ya las seguimos viendo y están repartidas por aquí. En esas tiendas sueles poder aprovechar para comprar elixires, equipo o incluso puedes llegar a comprar esquirlas. Y ahora ya aquí pasa a hablarnos de las balizas de paso. Las balizas de paso son distintas a las balizas que hemos explicado hasta ahora, que eran como una especie de puntos de guardado. La baliza de paso sería como el punto final del juego, ¿vale? Donde tienes que ir aquello para ganar la partida. Son balizas más grandes que son las que permiten llegar a escapar de la tinta si las cruzas. Eso sí, para cruzarlas y llegar más allá, debes encontrarla y además debes tener tu carga solucionada y resuelta, ¿vale? Si llegas allí y no has resuelto tu carga, no puedes cruzar. Necesitas llegar allí con la carga resuelta. Vale, pues si seguimos, aquí ahora nos habla de, bueno, el más allá, que es esto donde aspiramos ir, y los viajes por el mar, ¿vale? Esto también es importante porque nuestro viaje, la tinta al final es un mar de aguas oscuras, donde hay unos islotes y nosotros nos movemos entre estos islotes y a esto se le llama cayos, ¿vale? Los cayos son estos islotes y aunque no hay mucha información de dónde encontrarlos ni qué nos encontraremos ahí, siempre podemos coger una barca, ¿vale? Y viajar por este mar e ir de islote en islote a ver qué nos encontramos. Alejarse de los islotes es peligroso y de hecho el viaje entre islotes, estar entre islotes, también es peligroso porque aparecerán encuentros, de los que ya hablaremos luego, y pues ahí es donde aparecen ya bichos a los que nos tenemos que enfrentar, y como siempre en el capítulo 5 pues tenemos una lista de encuentros por si queremos utilizarlos para nuestras aventuras. Lo que tiene este mar de islotes es que no es nada fácil orientarse y además no es algo fijo, puede ir cambiando, o sea, puede ser que tú vayas a un sitio, haya un islote, tal, te muevas, quieras volver a ese sitio y ese islote ya no esté, o haya otro islote, ¿vale? Esto no es algo fijo, sino que va cambiando. Entonces, para poder movernos por aquí deberemos construir una barca, y esta barca también veremos que puede mejorarse en los muelles, ¿vale? Así que podremos hacer barcas cada vez también más potentes, y todo esto también en el capítulo 5 pues le podremos dar pues unas mejoras a esas barcas para que tengan capacidades luego que ya veremos en combate, porque también existen lo que llaman combates navales, ¿vale? Que vienen a funcionan muy parecido a los combates violentos, pero cada jugador tendrá una especie de rol, bueno, digamos que un jugador será el capitán y otro jugador será el timonel, el resto pues nada, ¿no? Pero sí que tiene que haber un capitán y un timonel, y iréis encima de la barca y ahí pues se desarrolla un combate. ¿Y por qué hay un capitán y un timonel? Pues porque el capitán, aparte de elegir su acción, también elegirá la acción de la barca, o sea, la barca, como barca, tendrá una acción. Y ahí es donde entran las mejoras. Una barca mejorada pues tendrá acciones mejores, una barca, digamos, a pelo, pues a lo mejor no tiene nada, no tiene ninguna habilidad, no tiene nada que puedas aplicar, pero a la que la mejoras pues ya empieza a actuar también como si fuera un personaje más de alguna manera. Lo que pasa que su acción la elige el capitán. Y por su parte el timonel lo que hace es elegir la acción de movimiento de la barca, ¿vale? O sea, cómo se mueve la barca, eso lo elige el timonel. Vale, y más o menos con esto acabaría el capítulo 2 y pasaríamos al capítulo 3, como veis aquí, pues más tiendas de elixires que van apareciendo, y aquí el capítulo 3 son los viajes. En este juego lo que se entiende por viaje es una campaña, es decir, los viajes de los jugadores para afrontar su carga y escapar de la tinta. Todo esto, o sea, una campaña típica, pues aquí es un viaje. Y como siempre en el capítulo 5 pues tenéis tablas para generar todo tipo de viajes. Eso sí, son viajes más bien enfocados a una campaña de combate, ¿vale? Lo que hemos dicho que era una de las posibilidades, de hacer una campaña más de vamos ahí a luchar, a morir, a luchar e intentar ir avanzando. Pero bueno, siempre podéis inventaros lo que sea para hacer una campaña pues menos violenta o lo que haga falta. Y entonces aquí nos explica paso a paso cómo crearíamos un viaje, una de estas campañas, ¿no? Primero de todo, pues hay que determinar la duración. Básicamente la cantidad de malvados menores, o sea, veremos que en un viaje tenemos malvados menores, que son enfrentamientos que nos iremos encontrando en el viaje, y al final tendremos un malvado mayor que es como el jefe final, ¿no? El que está protegiendo esa baliza de paso a la que queremos llegar para escapar. Entonces, cuantos más malvados menores, pues más largo será el viaje. Estos malvados menores básicamente nos sirven mucho porque al derrotarlos nos darán esquirlas, desbloquearemos recuerdos necesarios para la experiencia narrativa del juego y además si nos matan pues podremos subir de nivel. El segundo paso sería añadir un malvado mayor, ¿vale? O sea, ya tenemos el viaje, sabemos cuántos malvados menores habrán, no sabemos qué malvados menores, eso aún no se sabe, pero sí que sabemos cuántos para decidir la duración. Entonces aquí elegimos al malvado mayor, y esto pues también hay una tabla en el capítulo 5, hay una lista de malvados, y digamos que suele ser el malvado que
bloquea o que protege la baliza de paso para escapar. Entonces debemos adaptar la dificultad en función de la duración del viaje. O sea, este malvado mayor será más fuerte o más flojo dependiendo de la duración, ya que si la duración es más corta tendremos menos necesidad, digamos, de evolucionar. Si es más larga evolucionaremos más, entonces sí que hay que ajustarlo un poco según esta duración. Cuando lleguemos al capítulo 5 os enseñaré las tablas, pero básicamente eso, una tirada y tenemos ahí uno de los malvados mayores. Y luego nos dice que terminemos las etapas del viaje. Hemos visto que hay un viaje, pero este viaje se divide en etapas. ¿Y qué es una etapa? Una etapa es todo lo que pasa hasta el siguiente monstruo menor. O sea, tú empiezas hasta el siguiente monstruo menor, eso sería una etapa. Hasta el otro monstruo menor, pues eso sería la segunda etapa, o sea, vamos haciendo etapas. Y todas estas etapas están asociadas a un estatus, así que todos los monstruos que aparezcan en una etapa son todos de ese mismo estatus. Y eso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de tabla, pues nos diría que en la etapa 1 pues no hay modificadores a los monstruos, pero a partir de la etapa 2, por ejemplo, la etapa 2, todos los monstruos que aparezcan en la etapa 2 tienen este estatus de gélida, ¿vale? Los de la etapa 3, tóxica, 4, ardiente, 5, horrenda, y esto, bueno, lo podéis modificar como queráis. Siguiente paso, añadir callos de malvados menores, ¿vale? Es decir, hemos visto que, bueno, en este mar, digamos, hay diferentes islotes, callos, ¿no? Entonces, de todos los malvados menores que hemos dicho que habrán en la aventura, pues esos malvados estarán en unos callos determinados y los ponemos ahí. Y además, pues guardarán un tesoro en ese callo, así que son malvados que interesa derrotar también porque nos darán un tesoro. Y luego añadimos callos intermedios entre estos callos de malvados menores, ¿vale? Es decir, estos son los malvados menores que estarán situados ahí en estos callos, pero luego hay otros callos por ahí intermedios donde tendremos encuentros y donde pues también habrán combates. Y a partir de aquí, ahora que ya lo tenemos casi todo medio montado, ¿no? Todo este viaje con los callos, con la cantidad de malvados menores, con el malvado mayor, todo esto, pues ahora toca personalizar un poco el viaje. Para eso pues tenemos que personalizar la temática de estos encuentros, la conexión con el malvado mayor, ¿vale? Hay que buscar de conectarlo un poco todo, asegurarse de que los jugadores tengan oportunidades de progresar en la resolución de sus cargas, ¿vale? Es decir, vale, le hemos montado el viaje, pero tenemos que ponerle oportunidades de que vaya descubriendo cosas sobre su carga para intentar resolverla. Y por último, pues podemos ajustar un poco la dificultad. Si lo veis fácil, pues podéis, por ejemplo, añadir callos intermedios o incrementar la dificultad de los malvados menores, y si lo vierais muy complicado, pues podéis añadir balizas adicionales, podéis doblar los tesoros que encuentren los personajes, o incluso las esquirlas, las recompensas, ¿vale? Podéis compensar de alguna manera pues con las recompensas. Lo que hay que tener muy claro es que los jugadores solo pueden subir de nivel si mueren, así que para ir bien deberían morir todos alguna vez. Idealmente una vez por malvado menor, ¿vale? Porque en cada etapa tendrían que morir al menos una vez, ya que si no mueren no pueden mejorar y van a llegar al malvado mayor y no van a tener posibilidades. Aquí tenemos, bueno, más tiendas de elixires y ya pasaríamos al capítulo 4 de otras criaturas. Aquí encontramos la descripción de todas las criaturas que podemos encontrarnos en el viaje, y todas las criaturas hacen un daño básico de 2 dados de 6 más un dado de 6 de karma. Si supera la defensa del objetivo, pues inflige su daño básico, ¿vale? El sistema es muy sencillo, y aquí tenemos pues toda la información necesaria que necesita el director de juego, con sus características individuales, dónde puede aparecer, su estrategia de ataque, cómo ajustar su dificultad, qué baliza de paso protege, su temática, los poderes que deberían tener los malvados menores en un viaje donde un malvado mayor sea este, ¿no? Por ejemplo aquí, malvado mayor, pues si te toca este malvado mayor, pues qué poderes deberían tener temáticamente, ¿no? Después los malvados menores. Aquí está todo muy bien explicado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos aquí un malvado mayor, pues todas sus características. Y lo que decíamos, ¿no? O sea, dónde encontrarlo, sus estrategias de ataque, el ajuste de dificultad, todo esto que he comentado, pues está todo aquí explicado. Eso por cada uno de los malvados mayores. Esto lo paso todo, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis un montón de malvados. De hecho hay un total de 10 malvados mayores, y luego aquí ya pues tenemos enemigos comunes. Y de enemigos comunes hay un total de 25, ¿vale? Que estos son los que podremos usar también como malvados menores, como encuentros. Pues aquí tenemos un montón, ¿vale? Con todas sus características y tal. Pues eso, 25 enemigos listos para poderlos usar. Y para acabar, pues el último y famoso capítulo 5 con las tablas de referencia, que tiene todas esas tablas que necesitamos para generar todo sobre lo que hemos hablado. Bueno, lo paso muy rápido, básicamente son tablas de todo, de cargas, causas de muerte, elixires, que de elixires pues hay
hay de fuego y hielo, hay de otros estatus, ¿vale? Veneno, velocidad y defensa, otro tipo de elixir, de fuerza, ¿vale? Hay todos los elixires explicados, de suerte, luego están los encuentros con sus tablas, en la etapa 1 pues tal, pues estos encuentros, en la etapa 2 gélida pues estos encuentros, lo que sea. No todos los encuentros son malos, ¿vale? O sea, ya vemos que hay encuentros que sí, que son espíritus, son malvados, la mayoría, ¿vale? Pero también hay encuentros como puede ser una tienda, ¿vale? Te puedes encontrar una tienda y ahí pues aprovechar pues para comprar elixires, equipo, lo que sea necesario. Entonces en esta etapa, aquí te ponen un ejemplo de esta etapa, la gélida, pues aquí todos los enemigos usan la plantilla gélida, pero vosotros podéis cambiar y decidir que la etapa 2 sea de otro tipo, lo que sea, ¿vale? Pero aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Con la tirada, recompensas, etapa, la segunda etapa, la cuarta, la quinta, ¿vale? Tiendas de elixires, todo aquí con tablas, plantillas para enemigos, ¿vale? Aquí cuando tú creas un enemigo, pues puedes decidir, si creas un enemigo, pues yo que sé, que sea ardiente, que tenga gélida, tóxica, pues haces la tirada aquí, el equipo, el tipo de equipo también que tienes, rasgos de evolución, la parte esta de evolucionar, ¿no? Pues también, pues el coste que tiene cada una de estas evoluciones, ¿no? Si tú quieres pues hacer un aumento en tu resistencia para tener 2 más en la resistencia básica, pues tienes que gastar 2 esquirlas, ¿no? Y así pues todo lo que podéis conseguir con las esquirlas. Esto también es otra cosa de la que no hemos comentado mucho, pero las aguas negras estas de la tinta son tóxicas, entonces podemos llegar a sufrir envenenamientos por tinta. Cuando eso pasa, pues hacemos una tirada aquí y nos dice el efecto que tiene ese envenenamiento. Luego tenemos cómo crear a los malvados menores, también aquí detallado cómo hacerlo, ¿vale? Con sus tablas. Los poderes, todos los poderes que podemos obtener, ¿vale? Pues aquí pues explicados, pues el rango de distancia al que se puede aplicar pues este poder y el efecto y el prerequisito, ¿no? Porque a veces para tener un poder hay un requisito, tienes que tenerlo pues para poder aplicarlo lo que sea, y hay otros que no tienen requisito, por lo tanto puedes aplicarlo sin problema. Y aquí también nos marca con un tic, ¿vale? Aquí pone ataque, tic, ataque, tic, ataque, este no está marcado. Pues aquí nos marca los que requieren de una tirada de habilidad o no para poder aplicar ese poder, ¿vale? Si no está marcado, pues se puede aplicar directamente, y digamos, si avanzamos estos casi 50 poderes, nos encontraríamos con las habilidades. Estas son las habilidades, digamos, que nosotros podemos recordar de nuestra vida anterior. Nosotros hemos dicho que empezamos con 3 habilidades que recordamos de nuestro personaje, pues aquí tenemos las tablas para obtener estas habilidades. Y luego ya pues pasamos a los encuentros marinos. Hemos dicho que el hecho de viajar entre cayos o alejarnos de los cayos nos generan encuentros, y aquí pues es una manera de generar estos encuentros, a ver qué te encuentras, ¿no? al hacer estas cosas. Y por último, como también hemos dicho, mejoras de barca, ¿vale? Nosotros tenemos una barca y a partir de aquí, pues a base de pagar monedas en los muelles, pues podemos aumentar y mejorar estas embarcaciones, de manera que podemos, por ejemplo, darle más resistencia, o podemos, lo que decíamos, ¿no? Que obtengan una acción, que es todo esto, obtienen acciones. Por lo tanto, si conseguimos alguna de estas, en un turno de estos de combate, pues la barca también actuará con la acción que le permita pues sus mejoras. Y con esto acaba ya el capítulo 5, una última tienda aquí de elixires, y nada más. Esto es todo lo que incluye pues este tinta, y aquí acaba, digamos, con unas ilustraciones así muy chulas, ¿vale? En blanco y negro, siguiendo la estética del libro, que siempre ha sido esta estética en blanco y negro, que a mí me parece muy chula. Y nada, pues aquí tenemos unas cuantas ilustraciones y se acabó. Esto es todo lo que contiene este pequeño gran libro de tinta. Como veis, un juego diferente, sencillo, original, con una presentación que a mí personalmente me llamó desde el principio, con estos blancos y estos negros, y un par de toques, aquello que creo que hay que destacar, que son el hecho de que podemos recuperar un personaje de otros juegos, de otras campañas que murió, ¿vale? Un personaje que ya habíamos dado por zanjado, y darle una segunda vida pues metiéndonos en su espíritu, que este espíritu pues bueno, ya tendrá su trasfondo, ciertos recuerdos de este personaje que tantos buenos momentos te dio, y recuperarlo para vivir esta aventura. Eso me ha parecido muy interesante. Y otra cosa que me ha parecido muy interesante es el tema este de evolucionar el personaje cada vez que mueres. Eso hace que puedas jugar de una manera más suelta, más atrevida, más osada, ¿no?
te enfrentarás pues a las diferentes situaciones sin miedo a morir, que eso está muy bien porque sabes que si mueres, pues no pasa nada, el juego continúa y además tú encima vuelves más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues son puntos que creo que hay que destacar de este juego de rol. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta la próxima.